A partir de ahora nos conectamos con nuestro centro de información para presentarles el acontecer político, regional, nacional e internacional. Bienvenidos a La Luz Noticias, edición central. Información a tu alcance. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a la edición central de La Luz Noticias, como cada día para informarles del acontecer regional, nacional e internacional. Les saluda Ronald Canelón, junto a todo el equipo de Televisión La Luz, canal digital 18.2 y de Radio La Luz 1080 AM, también a todas las personas que se conectan con nosotros en vivo en nuestra transmisión en Facebook y en nuestra página web laluz.pe. Comenzamos revisando las portadas de los diarios nacionales, como siempre el diario El Comercio y su titular principal dice: Congreso verá otra moción de censura a la mesa directiva. Titular principal del diario El Comercio: en bancadas de Alianza para el Progreso y Fuerza Popular existirán voces discrepantes y también a favor. FREPAD también y Partido Morado votarán en bloque en contra. Politólogos remarcan que este infierno, a menos de un mes del cambio de gobierno, solo abona al caos y evidencia un afán de protagonismo. Titular principal del diario El Comercio. Aparece también el titular principal, la gráfica donde dice: en busca de refugio por ola de calor. También dice: en Comas hay 50 puntos de alta concentración de casos positivos del COVID-19. Recordamos que es en Comas donde llegó o existe el primer caso de la variante Delta del COVID-19. También dice: relación entre Castillo y Cerrón se habría enfriado en últimas semanas. Jurado Nacional de Elecciones solo le resta evaluar 242 apelaciones de Fuerza Popular para anular actas. Y esta es la información que nos trae la portada del diario El Comercio, que compartimos con ustedes acá en La Luz Noticias. Información al instante. Continuamos con el diario Perú 21 y su titular principal, que dice: Jurado Nacional de Elecciones rechaza otros 7 recursos de Fuerza Popular. Aún falta examinar 200 casos de nulidades que se presentaron fuera del recortado plazo que impuso el ente electoral. Defensa de agrupación fujimorista cuestiona que en todos estos casos no prevalezca el principio de verdad electoral. Gobierno espera vacunar a 8 millones de personas hasta julio, y este es un gran trabajo que está haciendo el gobierno interino de la República y su tren de ministros a cargo del ministro Óscar Ugarte, que está haciendo excelente labor con el plan de vacunación que comenzó hace un par de meses y avanza de manera efectiva. También dice: no dejes de usar tu mascarilla. Vamos a continuar con la portada del diario El Correo, que titula sobre el plan de vacunación en el país. El 10 de julio comenzará la inmunización contra el COVID-19 de personas de entre 47 y 49 años. Atención, damas y caballeros de 47 y 49 años, el 10 de julio, en 10 días aproximadamente, van a poder consultar en la plataforma pongoelhombro.p, donde usted al ingresar su DNI le van a decir la información de su fecha y su centro de vacunación donde debe ir a inocularse. Ejecutivo evaluará pedido de Keiko para auditoría internacional. Aparece la premier Violeta Bermúdez. Kurt Buneo advierte que la sola permanencia de Julio Velarde no garantiza independencia del Banco Central de la Reserva. Aceleran vacunación. Es el titular principal del diario El Correo. Vamos a continuar con el diario Expreso, que también habla sobre la anulación de actas que está evaluando el Jurado Nacional de Elecciones. Aumentan indicios de fraude, salta la PUS. Peritos de la RENIET confirman que firmas de miembros de mesa no son compatibles con las de sus DNI, como había denunciado Jenny Vilcatoma. Las tarifas eléctricas en el Perú, entre las más caras de Sudamérica. Presidenta del Congreso no quiere ver el tema del Tribunal Constitucional. Diario La República, titular principal: Montesinos hospedó desde su celda con 3 celulares para coordinar con el comandante retirado Pedro Rejas el contacto fujimorista.
Según Rejas, el ex asesor lo contactó por su cercanía con Alberto y Kenji Fujimori para desarrollar una campaña de respaldo a la candidata presidencial de Fuerza Popular. Aparece también todo lo referente a la Eurocopa. Inglaterra venció 2-0 a Alemania el día de ayer. En plena pandemia, congresistas buscan crear otra crisis y censurar hoy a la mesa directiva. Aliados de Keiko tratan de reunirse con la Organización de Estados Americanos. El 10 de julio inician vacunación a las personas de 47 y 49 años, de 47 a 49. Jurado Nacional de Elecciones descarta 27 recursos de nulidad y no habrá más audiencias públicas. Vamos a continuar con el diario La Razón de Perú. Veamos los titulares principales de este diario. Revelan cálculo para acceder a una pensión mínima en la ONP. Titular principal: se burla del país y no analizará todas las apelaciones con pedidos de nulidad presentadas por Keiko. Jurado Nacional de Elecciones avala robo de votos. Es el titular del diario La Razón. Por quitarle nuevamente vacuna a población vulnerable, Colegio Médico critica abuso de poder con el calificativo de lagarto, entre comillas, Vizcarra, exmandatario nacional. Veamos los titulares del diario Trome, que también son noticia y titulan de la siguiente manera: anoche llegó primer lote de más de 1 millón y se vacunará más rápido a cincuentones y cuarentones. Gringos nos regalan 2 millones de vacunas. Ayudarán a combatir la tercera ola. También dice: envió romántico mensajito a Alesia Lapadula, solo tiene ojos para su esposa. Bueno, y bastante polémico todo lo que haga Lapadula en la actualidad. Vamos a continuar con el diario El Popular y su titular principal también referente a la inoculación contra el COVID-19 para los de 47 a 49 años que fue anunciado por los ministros de Estado. Vacuna desde el 10 de julio, toca a los cuarentones, será en la modalidad de vacunación y en próximos días anunciarán proceso. Desde hoy inician con los mayores de 50. Todas las personas que deseen consultar su centro de vacunación en consultas.pongoelhombro.p. Allí ingresa su DNI y le va a arrojar su centro de vacunación y la fecha que le corresponde según su edad. Vamos a continuar con más portadas de los diarios nacionales. Veamos en pantalla el siguiente y es el diario Ojo. El 10 de julio, dice el diario Ojo, inicia vacunación de los peruanos, arranca la base 4. Todos los titulares de los diarios nacionales reflejan que ha sido anunciado que el 10 de julio va a iniciar este plan de vacunación tan esperado para las personas de 47 a 49 años y van bajando de acuerdo a la edad y de acuerdo al cronograma estipulado por el Ministerio de Salud. Bien, vamos a continuar con más información en vivo a través de Televisión La Luz, canal 18.2 y a todas las personas que nos siguen en Facebook como La Luz Noticias. Según Ipsos Perú, la última encuesta publicada el fin de semana dice que 39% de los peruanos considera que hubo irregularidades en el proceso electoral a favor de Keiko Fujimori y de Pedro Castillo. Veamos. Ipsos analizó los resultados del conteo rápido YOMPE al 100% de la segunda vuelta, con el fin de identificar posibles casos atípicos en las actas. El 39% de peruanos considera que hubo irregularidades a favor de Keiko Fujimori y Pedro Castillo durante la segunda vuelta, pero en general fueron elecciones limpias. Así lo indica la primera encuesta de comercio Ipsos tras las elecciones del pasado 6 de junio. Respecto a los sentimientos que generan los resultados de la segunda vuelta, el 46% muestra preocupación, el 31% incertidumbre y el 17% temor. Por otro lado, el balance no es favorable ni para la Oficina Nacional de Procesos Electorales ni para el Jurado Nacional de Elecciones. En el caso del primero, la desaprobación es de 49% y la aprobación es de 45%. En tanto, la desaprobación al Jurado Nacional de Elecciones alcanza el 56%, según revela el estudio que se realizó el jueves 24 y viernes 25 de junio, luego de que se conocieran las primeras decisiones del Jurado Nacional de Elecciones sobre las apelaciones y la
nulidades interpuestas por Fuerza Popular y la renuncia del magistrado Luis Arce Córdoba al pleno del organismo. Los resultados de la encuesta arrojan también un rechazo de 65% hacia el desempeño de la candidata de Fuerza Popular durante la segunda vuelta. Solo un 30% le dan la aprobación. En el caso de Pedro Castillo, su aprobación es de 48% y su desaprobación de 47%. Entre los peruanos que votaron por Keiko Fujimori, las principales razones fueron el 33% para evitar que el comunismo llegue al poder, el 31% porque tenía mejores propuestas, el 31% parecía la persona más preparada para el cargo, el 21% porque tenía mejor equipo técnico, el 19% por ser la mejor opción para impulsar el desarrollo del país, el 15% representaba el cambio que el país necesita, el 13% por sentir que podía entender mejor a la mayoría de la población, otros un 8%, ninguna no precisa, un 3%. Sin embargo, en la siguiente encuesta entre los peruanos que votaron por Pedro Castillo, las principales razones fueron que el 43% representaba el cambio que el país necesita, el 27% para evitar que el fujimorismo llegue al poder, el 24% entiende mejor a la mayoría de la población, el 18% por ser la mejor opción para impulsar el desarrollo del país, el 15% porque tenía mejores propuestas, o un 8% porque tenía mejor equipo técnico. El 7% entre las dos opciones me pareció la persona más preparada para el cargo. Otros un 5%, ninguna no precisa, un 5%. Por otro lado, el 96% se cree que quien suma la presidencia debe gobernar para todos los peruanos y no solo para los que votaron por el ganador, informó Rodrigo Cerván para La Luz Noticias. Bien, y el día de hoy inició la vacunación a adultos de 50 años. También el día de ayer el presidente de la República, Francisco Sagasti, recibió una gran cantidad de vacunas donadas por el gobierno de los Estados Unidos. Además, se anunció que el 10 de julio comienza el proceso de vacunación a adultos de 47 a 49 años. Con una de las variantes más contagiosas en nuestro país y amenazando con la llegada de una tercera ola, la vacunación se vuelve más prioritaria para salvaguardar a la población. El Ministerio de Salud, por encargo del ministro Óscar Ugarte, anunció que el día de hoy comienza el proceso de vacunación a adultos mayores de 50 años a más. Sobre el padrón, ya está actualizado con los 50, entonces ya pueden acceder desde esta tarde para saber todos los 50 años, dónde les toca, cuándo les toca, en qué horario incluso les corresponde. Y eso es muy importante porque eso ordena la programación, pero ya está eso listo y ya pueden ingresar desde esta tarde al programa Pongo el Hombro. Además, se publicó el cronograma de vacunación donde los adultos de 54 a 55 años, su fecha de vacunación comienza desde hoy 30 de junio al 3 de julio. De 52 a 53 años, su fecha de vacunación inicia del 3 de julio al 6 de julio. Y de 50 a 51 años, su fecha de vacunación es del 5 de julio al 7 de julio. Recuerde presentar su DNI y usar doble mascarillas. Los horarios en Lima Metropolitana es de 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y en el Callao, de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Asimismo, para mayor información sobre el lugar de vacunación, ingrese a la página web pongoelhombro.gov.p. El presidente de la República, Francisco Sagasti, el día de ayer recibió el primer lote de los 2 millones de vacunas Pfizer donados por los Estados Unidos, y el 7 de julio se complementará el lote de vacunas. Extendemos nuestro más sincero agradecimiento al gobierno de los Estados Unidos de América, especialmente al presidente Joe Biden, por hacer posible un convenio entre el Perú y los Estados Unidos para recibir la donación de 2.100.000 dosis. Estas son de la vacuna Pfizer, que nos servirá para seguir luchando contra la pandemia de la COVID-19. Además, como lo ha destacado la señora embajadora, agradecemos la donación de 160 ultracongeladoras que facilitarán el transporte de las vacunas y nos permitirán además ayudar con otros tipos de vacunas. Hoy recibimos 1.002.000 dosis y el próximo 7 de julio recibiremos 1 millón de dosis de vacunas.
culminando así la recepción de las vacunas donadas por los Estados Unidos. Por último, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, anunció que desde el 10 de julio, aquellas personas que tengan desde 47 a 49 años se podrán vacunar bajo la modalidad vacunatón, sistema que aún no se han dado especificaciones, pero en los próximos días habrán anuncios. Informó Jorge Condori para La Luz Noticias. Bien, y vamos a revisar el último cronograma de vacunación publicado por el Ministerio de Salud, lo van a ver en pantalla, y vamos a comentar vacunación contra la COVID-19 en Lima Metropolitana y Callao. Atención, solamente en Lima Metropolitana y Callao. pongoelhombro.gov.pe es la web o la plataforma donde usted puede consultar según su número de DNI, según el rango de edades que le toque. Usted va a consultar cuando sea la fecha correspondiente, obviamente. pongoelhombro.gov.pe dice de 54 a 55 años del 30 de junio, es decir, a partir de hoy hasta el 3 de julio. De 52 y 53 años del 3 de julio hasta el 6 de julio. De 50 a 51 años del 5 de julio al 7 de julio. Horarios de 7 de la mañana a 4 de la tarde en Lima Metropolitana, en el Callao de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y usted debe consultar en pongoelhombro.gov.pe. Vamos a repetir para todas las personas que también nos escuchan por radio, de 54 y 55 años del 30 de junio al 3 de julio, de 52 y 53 años del 3 de julio al 6 de julio, de 50 a 51 años del 5 de julio al 7 de julio en Lima Metropolitana, de 7 de la mañana a 4 de la tarde, en Callao de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y la web donde usted puede consultar donde le corresponde es pongoelhombro.gov.pe. Así que mucha atención, es importante todo este plan de vacunación que ha dispuesto el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional frente a la COVID-19. Todos juntos vamos a derrotar este malicioso virus. Vamos a continuar con más información. El Jurado Nacional de Elecciones declaró infundadas 7 apelaciones sobre pedidos de nulidad de Fuerza Popular. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró infundada las 7 apelaciones de pedidos de nulidad de actas presentadas por Fuerza Popular, luego de que la audiencia pública se realizara este martes 29 de junio. Así va a haber unanimidad entonces en cuanto a la imputabilidad de la apelación y la confirmación de la resolución Jurado Electoral Especial, que el asunto está zanjado. Después de que los argumentos se dieran a conocer por parte de los representantes legales de Fuerza Popular y Perú Libre, el organismo electoral no validó los recursos que presentó la agrupación política de Keiko Fujimori. Los magistrados Jorge Salas Arenas, Jorge Rodríguez Vélez y Jovian Sanginés Salazar votaron a favor de declarar infundados los 7 recursos y confirmar las resoluciones de primera instancia de los jurados electorales especiales de Huancavelica, Moyobamba y Arequipa. En lo que respecta a nulidades, mantengo la misma línea en 6 o 7 procesos. Mi voto es porque se declare infundada la apelación. Mi voto es que se declare infundada la apelación. Y respecto de la pericia, en tanto se trata de una falsificación, que se remita copias al Ministerio Público. Por otra parte, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, quien reemplaza al suspendido Luis Arce Córdoba, otorgó su voto a favor de declarar fundados los pedidos de nulidad de votaciones en mesa de sufragio. Discrepo de la posición de la instancia inferior porque es visible y notoria diferencias sustanciales en la firma que hacen percibir la existencia de una posible falsificación en las actas electorales. Con estas 7 apelaciones de pedidos de nulidad que se declararon infundadas este martes, ya suman 27 recursos desestimados por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y quedan ahora 42 pendientes por revisar y resolver. Asimismo, restan 287 apelaciones fuera del plazo y serían declaradas improcedentes. Previo al debate de las apelaciones, el abogado de Fuerza Popular, Gino Romero, insistió en solicitar la lista de electores
para cotejar presuntas firmas falsas. En ese sentido, rechazó que se diga que no hay fraude y aseguró que la ley respalda los pedidos de nulidad. El expediente número 5, que es de Moyobamba, donde las conclusiones, el perito dice que el miembro de mesa, tercer miembro, Mike Valky Roldán, no provienen del puño gráfico de su titular, es falsificado. Por su parte, el abogado y ex procurador anticorrupción, Ronald Gamarra, pidió al organismo electoral declarar infundada los pedidos de nulidad de actas presentados por Fuerza Popular, anunciando que no podían seguir solo con conjeturas y meras intuiciones. Nulidad solo tienen alegaciones, cero pruebas. En suma, señores magistrados, una vez más, con la misma historia. Meras alegaciones, meras suspicacias, meras conjeturas, meras intuiciones, solo corazonadas, señores magistrados. El Jurado Nacional de Elecciones ya ha cumplido con revisar en audiencia las 28 apelaciones respecto a los recursos declarados infundados por temas de fondo. Solo quedaría por verse las apelaciones respecto a recursos declarados improcedentes, que se resolverán sin audiencia con presencia de abogados y solo a través de sesiones de deliberación de los magistrados. Informó Gabriel Maita para La Luz Noticias. El candidato a la presidencia de la República, Pedro Castillo, acudió a velorio de simpatizante de Perú Libre. Allí estuvieron presentes sus acompañantes, entre ellos la candidata a vicepresidenta Dina Boluarte. Hoy, un hombre que se ha entregado para defender su voto, pues ha demostrado de que los derechos constitucionales se defienden hasta con la vida. El candidato presidencial Pedro Castillo acudió al velorio de Zacarías Meneses Taco, simpatizante de Perú Libre, fallecido ayer. Según los deudos, la muerte se produjo tras recibir ataques en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones, donde la semana pasada se registraron enfrentamientos entre seguidores de Fuerza Popular y Perú Libre. Y que la voz del compañero Zacarías nos acompañe para enrumbar un país pacífico, un país demócrata. Hermana, a la familia, a sus hijos, nuestro profundo pésame. Nos sumamos a este dolor y por eso estamos acá. Mediante su cuenta de Twitter, la candidata a la vicepresidencia, Dina Boluarte, pidió identificar a los autores de la agresión. Momentos más tarde, el ministro del Interior, José Hélice, indicó que Meneses Taco habría fallecido de una enfermedad, pero que la policía ha iniciado una investigación porque se denuncia que la muerte habría ocurrido a consecuencia de actos violentos. El regidor metropolitano Carlos Ángeles solicitó que la Municipalidad de Lima entregue a la policía los videos de las cámaras de seguridad ubicadas en los exteriores del jurado. En tanto, familiares y amigos de la presunta víctima exigieron una autopsia para aclarar las causas del fallecimiento. Según el Instituto Nacional de Salud, los casos de la variante Delta en nuestro país se podrían generar dentro del núcleo familiar. Hasta la fecha son 4 los casos de la variante Delta que se ha reportado en nuestro país, 3 en Arequipa y 1 en Lima, y de acuerdo al Instituto Nacional de Salud, estos contagios se han dado en el mismo núcleo familiar. No tienen antecedentes de viajes, por lo cual podemos creer que hay más casos que puedan estar ocurriendo de repente tanto en Arequipa como acá en Lima, ¿no? Según el jefe del INS, Víctor Suárez, los casos de la variante Delta se detectan mediante la vigilancia genómica. En el INS entran a nuestra plataforma tecnológica de secuenciación y empieza todo un procesamiento para describir todo el ADN del virus y con eso identificar cuáles son las variantes que están presentes en estas muestras. Luego de este proceso, los resultados se obtienen entre 5 a 7 días. Agarramos más o menos 300 muestras por semana y juntas entran a procesamiento para en 5 días o 7 días tener resultados. El doctor Suárez señala que de todas las variantes, la denominada lambda o andina representa el 80% de los casos en el país, mientras que la gama un 15%. Esto según muestras recogidas entre enero y junio de este año. Sin embargo, la variante Delta, conocida como la India, tiene un alto porcentaje de contagio que podría llevar al paciente infectado a una cama de hospitalización. Y según declaraciones del ministro de Salud, Óscar Ugarte, es posible que existan más casos de la variante Delta en el Perú.
Luego de confirmarse un caso de la variante Delta en Comas, 19 personas permanecen en cuarentena para evitar más contagios. El ministro de Salud, Óscar Ugarte, no descarta que existan otros casos, por lo que invocó a seguir respetando los protocolos de bioseguridad. Es probable que hayan otros casos también y por eso somos reiterativos en pedir a toda la población que tenga el máximo de cuidado. Aunque la segunda ola está en pleno descenso, no bajemos la guardia. Es por eso que hemos hecho invocación a que no se hagan movilizaciones, que no se hagan concentraciones de personas. Respecto al pedido del Colegio Médico para reforzar la inmunización del personal de salud, dijo que 2 laboratorios ya trabajan en una tercera dosis, la cual ayudaría a enfrentar las nuevas variantes. Este refuerzo debería aplicarse a todos. Una dosis de refuerzo que está en preparación y que ¿qué ventaja tendría? Que es diferente a las dosis que se han venido aplicando porque están elaboradas para confrontar las variantes que vienen surgiendo. El titular de Salud supervisó el inicio del proceso de vacunación en mayores de 56 y 57 años en el cuartel Barbones, donde el proceso se desarrolló con total normalidad. Nos da un poco de tranquilidad, pero de todas maneras hay que cuidarnos. Sí, nos sentimos confiando, más que nada en la voluntad de Dios. Y el proceso es fluido, es ordenado, no hay presencia de colas, porque lo estamos haciendo con esta modalidad de grupos más pequeños para poder avanzar rápidamente. Añadió que con la llegada de más vacunas, el proceso de vacunación seguirá avanzando y se culminaría con el grupo de mayores de 50 años antes de finalizar julio. Pasamos a información internacional. El hermano país Chile supera sus expectativas con el proceso de vacunación en la región Magallanes, donde se han inoculado más de 80% de la población. En la región de Magallanes, Chile ha superado su meta de vacunación. Más del 80% de la población ha sido vacunada contra la COVID-19, un enorme avance que ha tomado por sorpresa hasta el mismo gobierno chileno. Hasta la fecha se han administrado casi 22 millones de dosis en el país y los nuevos contagios han disminuido en más de un 30%. La inmunización de los jóvenes es ahora la prioridad para los sanitarios. En Perú, las vacunas donadas por Estados Unidos comenzaron a llegar este martes por la noche. El presidente de Perú, Francisco Sagasti, estuvo presente en el aeropuerto junto al embajador estadounidense para recibir el envío en Lima. La primera entrega cuenta con algo más de 1 millón de dosis de la vacuna Pfizer. Joe Biden ha prometido más de 2 millones de dosis en total, tal y como lo hizo con Colombia tras sostener una llamada con el presidente Iván Duque. Y Venezuela ha comenzado a administrar la vacuna cubana Abdala, un fármaco que aún no ha sido avalado por la Organización Mundial de la Salud, ni ha recibido aún el visto bueno de la comunidad científica internacional. Venezuela se convierte en el primer país de América Latina fuera de Cuba en administrar una vacuna candidata. El gobierno cubano aseguró que la vacuna de 3 dosis tiene una eficacia del 92%. Venezuela vive un momento crítico en la pandemia, superando los 3.000 fallecidos en total. El día de ayer, un sismo de magnitud 4.7 en Cuba no registró daños importantes ni personas fallecidas. Cuba vivió este martes un sismo de 4.7 grados de magnitud, que no dejó heridos ni daños importantes, pero el sacudón ha dejado a los cubanos aterrorizados, ya que este tipo de eventos no suele ocurrir en el oeste del país, donde fue registrado el epicentro. Decidimos todo correr, pero ahora mismo estoy todavía asustado, porque nunca me había pasado. El temblor ocurrió a las 11 de la mañana, hora local, interrumpiendo en seco la jornada laboral. Algunos hospitales sufrieron cortes en el suministro de electricidad. En pleno acto quirúrgico estábamos fijando una fractura de cadera y bueno, todo empezó a temblar, todo empezó a caerse dentro del salón. El primer instinto fue todo el mundo a la expectativa de ver qué había sucedido, pero bueno, ya cuando nos dimos cuenta que había ocurrido un temblor, tuvimos que continuar. Sencillamente estábamos a mitad del acto quirúrgico y tuvimos que terminar con la poca iluminación que teníamos, la luz de los celulares. Esto nadie lo espera y primera vez en mi vida que yo veo esto. Es un momento que no se lo deseo a nadie, una experiencia muy mala. Mi hermana en el quirófano, yo desesperada, los médicos se portaron muy bien. Los sismos no son frecuentes en el occidente cubano
y causan particular alarma en los habitantes de La Habana, sobre todo los que habitan en edificios altos. En enero de 2020, un fuerte sismo de magnitud 7.7 se registró en aguas del Caribe y se sintió en varias provincias de Cuba, provocando la evacuación de edificios de La Habana sin que se reportaran daños. Pero los daños materiales no fueron significativos. En conversación con el presidente de la República de Estados Unidos, Joe Biden, junto al mandatario de ese país, Iván Duque, le reiteró todo el apoyo y le recuerda el derecho a la protesta pacífica. También se tocaron temas sobre la donación de vacunas a este país. El presidente colombiano Iván Duque sostuvo su primera conversación telefónica con Joe Biden. En ella, su homólogo estadounidense anunció la donación a Colombia de 2,5 millones de vacunas Janssen para luchar contra la COVID-19. Durante la llamada, los mandatarios encontraron rápidamente puntos en común, gracias a la voluntad de reactivar la economía y el empleo, así como su preocupación por la crisis venezolana. Según un comunicado de la presidencia colombiana, Biden aplaudió el esfuerzo del gobierno de Duque de regularizar a los migrantes venezolanos con el Estatuto de Protección Temporal. Los intereses en materia de defensa y seguridad de la región también estuvieron sobre la mesa, ya que Colombia es el primer aliado militar de la Casa Blanca en América del Sur. Sin embargo, hay una observación de Joe Biden que Colombia prefirió no destacar. El mandatario estadounidense expresó su apoyo al derecho a la protesta pacífica y resaltó que las fuerzas del orden deben responder por sus acciones. El despiste no pasó por alto para el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Las movilizaciones en Colombia que comenzaron el 28 de abril suman hasta ahora 74 víctimas mortales, al menos 20 de ellas por disparos de la policía, según informes de varias ONGs en el país. En las últimas semanas, las protestas han perdido intensidad, pero la ciudadanía aún sigue pidiendo respuestas y justicia para los fallecidos. Bien amigos, gracias por estar con nosotros una vez más en la edición central de La Luz Noticias en vivo a través de Televisión La Luz, canal digital 18.2 y Radio La Luz 1080 AM. Sigue en contacto con nosotros en laluz.pe y en todas nuestras plataformas digitales. Me despido, soy Ronald Canelón junto a todo el equipo. Buenas noches y que estén bien.